el entusiasmo por la independencia. Durante este tiempo se mantuvo un control social. Los que estaban en la nobleza abusaban y trataban mal a la clase baja, creaban súbditos y los abusos se daban por medio de los trabajos que se les daban a los de la clase baja. Con respecto a la educación, pues primero tenía todo ligado a la religión, en este caso pues con la iglesia, pero conforme pasaba el tiempo, poco a poco se fue dejando de lado la iglesia, aunque no del todo, y comenzó a estar ligada más a la razón. Se establecieron algunas enseñanzas uniformes y gratuitas. Aquí se comenzó a enseñar a leer y a escribir correctamente a los alumnos y se realizó una estructura educativa que se fragmentó por primera vez en tres niveles. La primera era con relación a la infancia para que pudieran escribir y leer de manera correcta, al igual que pues aprendían el catecismo y las reglas elementales en este caso era la aritmética. La segunda nos decía que esta ya no nos brinda conocimientos para que se le puedan preparar en otros estudios superiores. Y la tercera fue para la enseñanza de un mayor grado. Enfrentarse a la cruda realidad. Durante este tiempo las escuelas contaban con las administraciones de los ayuntamientos, que era por medio de los maestros. ¿Cuál era el papel de la compañía lancasteriana? Esta compañía lo que deseaba lograr era que ya no hubieran tantos analfabetos, que se dejara de ser que las personas dejaran de ser analfabetas. Querían que se siguiera teniendo lealtad hacia el rey, tanto como al Estado. Ellos trataban de formar a unos muy buenos ciudadanos que supieran obviamente cuáles eran sus obligaciones en el Estado y que fueran responsables y que tuvieran un buen desempeño. Durante todo este tiempo que enseñaban, la enseñanza fue cambiando, que ahora ya enseñaban a leer y a escribir al mismo tiempo, no como anteriormente que se enseñaba primero una y posteriormente enseñaban la otra. Esta compañía tuvo un muy buen desempeño, ya que en este tiempo hubo una gran cantidad de niños que fueron inscritos a las escuelas y todo lo que aprendían, todo lo que ellos tenían de conocimientos, no se lo quedaban solo para ellos, sino que lo compartían con los demás. Y comenzó una centralización educativa por los docentes, que los que estaban en ese tiempo trataban de ser uniformes. Todo esto ayudó al Estado en el ordenamiento, no solo políticamente, sino igual económicamente. Durante, durante todo este tiempo no se tomaban en cuenta mucho a la niñez, era más como tomar en cuenta a los demás, a los maestros, a las personas mayores. Y los niños no era tan frecuente que fueran a la escuela y los que iban eran obligados. A los niños se les trataba con maltrato y los lastimaban los docentes que cuando no aprendían de la manera en que ellos querían que aprendieran, los que no tenían buena memoria eran castigados y maltratados. El segundo subtítulo de este capítulo son los comienzos difíciles de la vida independiente. El papel que desempeñaba el Estado respecto a la educación era de que este quería ser supervisor de todo lo relacionado con la educación y quería tratar de apoderarse de todas sus propuestas y él daba cambios para esta misma, pero igual no pudo tanto ejercerlo por la falta de recursos que el Estado tenía. La propuesta innovadora respecto a la educación que se queda en el tintero, fue propuesta por el Congreso, que era la de establecer escuelas públicas para las niñas y mujeres adultas. Pero esta idea fue muy criticada y no aceptada porque pues por la cultura y la forma de ser de estas personas, de todas las personas que en ese entonces vivían, porque a la mujer la tenían considerada como que solamente debía enfocarse en sus maridos y en sus hijos, debía dedicarse a ellos y tratarlos de la mejor manera, o sea,
dedicarse solamente a ello y no a la educación. Por ello ya no se puso en práctica. El tercer subtema es el de la primera década. La primera pregunta que tendríamos aquí es de cómo fue la situación de los colegios y universidades que existían. Con respecto a la guerra de independencia, las instituciones tuvieron grandes deterioros, se dio la falta de apoyo económicamente, por lo cual hubo universidades que tuvieron que cerrar, de las cuales es el Jardín Botánico, la Academia de San Carlos y el Colegio de San Nicolás. Y la universidad fue ocupada por los realistas. La situación de la educación para las zonas urbanas y rurales no fue la misma, ya que para las urbanas, tanto las escuelas y los alumnos y maestros aumentaron durante este tiempo. Lo triste o malo fue que no se puede decir lo mismo de las rurales, ya que con todo esto que pasó, disminuyeron las escuelas a causa de que debían dar sus fondos a los lugares que estaban dirigidos por los mestizos o los ladinos, y esto les afectó a estas zonas. Eh, la, Durante este tiempo la profesión que fue más popular fue la de abogados. Esto se dio gracias a que el Estado necesitaba de este tipo de profesionistas por la necesidad de las leyes y constituciones y que tuviera quien manejara los tribunales y penales, tanto los congresos. Y pues gracias a estas necesidades que tenían los estados había mucho trabajo, por lo cual esta profesión fue la más popular durante este tiempo. El cuarto es el de los siguientes intentos. ¿Qué pasaba en esta década? Pues a pesar de todo lo que se había propuesto y lo que se hacía, no se veían mejoras y no se resolvían las dificultades que hasta entonces se tenían. Si se mejoraba en algún aspecto, entonces el otro bajaba y así estuvieran. Se tuvo un cambio de república que antes era federal y en este entonces se hizo centralista. En el ámbito educativo querían reorganizar los establecimientos educativos. Algunas universidades tuvieron que ser eliminadas y algunas otras, que fueron las que estuvieron quedando, las organizaron para que se diera una sola carrera en estas universidades y no se tuviera como las repeticiones. Eh, Igual aún existían las enseñanzas por medio de las doctrinas en las escuelas de primeras letras y las instituciones tuvieron un bajo patrimonio financiero, pero de diversas maneras el Estado pudo obtener algunos fondos y lo cual mejoró. Durante este tiempo no solo se tuvieron problemas respecto a la educación, sino también hubo problemas para la vida social y para la salud, ya que hubo muchos muertos a causa de los fenómenos naturales y igual existió una enfermedad en este entonces que fue el cólera. Regresando al ámbito educativo, en particular me pareció que la decisión de bajar los sueldos a los maestros que no asistían a las clases o que no desempeñaban adecuadamente sus labores estuvo muy bien, ya que pues no se debe de dar lo mismo a quienes sí se esfuerzan que a los que no. Igual el punto de que se impartieron útiles a los niños con menores recursos me pareció muy bien, ya que así había menos problemáticas para que los niños pudieran estudiar. El quinto es el de las instituciones renovadas. ¿Qué era lo que se quería en esas instituciones? Lo que se proponía era que se preparara al clero, que se relacionara la iglesia con la sociedad. Igual se recibían a los jóvenes que eran laicos, pero que lo que deseaban era tener una educación y se les implantaba ya la educación que ellos tenían. Se quería que la educación estuviera muy ligada a la religión, por lo cual hubo la eliminación de las materias las cuales no estaban relacionadas con la vida religiosa. Querían tener la religión muy ligada a la educación en estas instituciones. El sexto es el centralismo y Santa Anna. ¿Qué trajo el plan generado por el Congreso? Aquí se dieron las materias y los tiempos para cada una de las carreras que se tenían en las universidades que existían.
Igual este plan generó las becas, los maestros, las instituciones y el presupuesto que se ocupaba tanto en la educación superior como en la secundaria. Fue muy bueno ya que trajo consigo escuelas de agricultura y artes y oficios y fue donde se propuso la realización de un examen antes de tener una carrera. Creo que todo esto fue bueno porque pues ya si no nos interesaba, si no les interesaba en otra cosa, ya más de ciencia y todo eso, este, agricultura, artes y lo de oficios, que era algo más relacionado con todo lo que llevaban en sus vidas. ¿Qué tipo de personas qué tipo de personas quería formar Baranda? Durante este tiempo se proponía que no se querían formar a personas que tuvieran todos los conocimientos como tal, sino que fueran inteligentes, que se supieran comportar, que tuvieran buenos principios para así poder sobrellevar su vida, que no se pretendía que las cosas las estuvieran aprendiendo de memoria, sino que fueran unas personas autodidactas y que se pudieran tener reflexiones y ser críticos. Se pretendía que la enseñanza tuviera igual una finalidad religiosa, pero todo esto fue solamente el tipo, la forma en que quería formarlos Baranda. El séptimo es el de México a medio siglo. ¿En qué consistía la última ley educativa? Esta lo que quería era que se siguieran interactuando con los dictados de la Iglesia. De hecho, ya se habían propuesto horarios para que los niños memorizaran el catecismo, el cual había sido propuesto por el jesuita Jerónimo de Ripalda. Lo que creían que en este entonces lo más importante aún se relacionaba con la iglesia, que debían de seguir enseñando de esta manera. Los niños desde siempre habían recibido castigos, pero en este entonces eran mucho peores los castigos que les daban por no conocer su doctrina que, que a los que les ponían por no conocer sus letras o sus lecturas que les enseñaban. ¿Qué pasó con la Compañía de Jesús? Estos tuvieron el permiso para que estuvieran en las comunidades y que tuvieran sus colegios, al igual que les regresarían los bienes que anteriormente les habían negado. Pero pues lo que iban logrando pues la verdad fue mínimo y al final de todo el presidente, que en ese entonces el que estaba era Sebastián Lerdo de Tejada, terminó por expulsarlos y pues ya no pudieron seguir con lo que tenían. ¿Cuáles fueron los cambios que ocurrieron? Durante este momento ya no les permitieron los acuerdos para la educación con respecto a que los niños, los estudiantes, debían ser tanto buenos creyentes como ciudadanos. Fue aquí cuando se dijo que la enseñanza debería de ser libre. Esto se refería a que el Estado iba a dejar de intervenir en la educación y que la religión ya no sería prioridad dentro de la educación para los niños. Se sustituyó a la doctrina cristiana por las clases de moral y urbanidad, pero en este entonces ya no era la misma moral que se tenía antes, porque antes la moral la ocupaban como para todo lo de su doctrina y así, pero en este momento eh, se, se dio para la relación de las personas con la sociedad y todo eso. Se dejó de lado la relación con la religión que tenía anteriormente. Un catolicismo más secular. ¿En qué consistía el liceo y cuáles eran las ideas educativas de Maximiliano? Estaba ligado a la religión y contaba con de 3 puntos. El primero era los conocimientos prácticos de los estudiantes. El segundo era el que se relacionaba con la doctrina y la moral cristiana, que era de la religión. Y el tercero y último era el de los conocimientos de las ciencias. Quería que el modelo de la educación en México fuera
como el que se daba en Francia. Maximiliano fue quien propuso lo de las tareas que se tenían que dejar para la educación en sus casas. Las calificaciones que se iban dando cada mes y el examen que se tenía al final del año, igual lo propuso él. Quiso que los padres se involucraran más en la educación de sus hijos y que tuvieran una relación eh, más, más cercana con los docentes para que estuvieran enterados de todo lo que pasaba con sus hijos. La educación igual sería gratuita para quienes, para los estudiantes que no podían pagar sus estudios. Todo esto que en su momento propuso Maximiliano no duró mucho, sino que estuvo muy poco tiempo. ¿Cómo era la educación y cómo se presentó el positivismo? Aún se quería que la educación fuera de acuerdo al sistema francés. Eh, se, Igual se tenía que estudiar por lo menos 4 años antes de que se pudiera elegir la carrera que uno decidía escoger para seguir con los estudios. Mm, Debían presentar sus exámenes para que así pudieran ingresar a alguna universidad. También se tomaban en cuenta en este entonces la edad de los alumnos para que ellos pudieran ingresar a las escuelas. Y en este tiempo ya no se les obligó a los alumnos a tener misas ni rezos como se tenía anteriormente. El positivismo fue implantado en México. Este lo trajeron de París. Quería que existiera un progreso al mismo tiempo en que el amor y el orden se, se tuviera, lo cual podría lograr con la observación y la experimentación. Eh, Todo en este tiempo todo estaba ligado a las ciencias. Lo que, lo que sabía era por, lo que se sabía en ese entonces, los conocimientos que se obtenían era porque ya habían sido comprobados o, o constaban de una explicación. Ya nada era como antes, que solamente eran como sus creencias y todo así, ya todo tenía una explicación y estaba comprobado. Su lema en el positivismo fue el orden y el progreso. Un vistazo de 3/4 de siglo. ¿Qué fue lo que sucedió? Se quería abrir en este entonces más escuelas para que se pudieran educar a todos los niños y que las condiciones fueran mucho mejores. Pues habían escuelas en ese tiempo mixtas debido a la falta de habitantes como igual de recursos, lo cual era muy importante en este tiempo. Querían que se pudiera tener un mejor desempeño y método de educación durante este periodo de tiempo. Igual se pudieron dar cuenta de que estas problemáticas que se habían venido presentando en la educación eran por la ignorancia y pobreza de las autoridades, los cuales intentaron que fueran mejorando y se movieron al manejo de las escuelas desde los estados. Se presentaban diversas dificultades durante todo este tiempo. Las escuelas se encontraban sostenidas de varias maneras. Algunas estaban sostenidas por los municipios, otras por los estados, algunas incluso todavía seguían por el clero y otras se encontraban sostenidas por los padres de familia de los alumnos que estaban ingresando en estas escuelas. El fin de esta historia. ¿Cómo fue que concluyó? Como nos damos cuenta, pues todo el tiempo, no todo lo que alguna vez nos proponemos lo vamos a lograr. Y esto fue lo que ocurrió durante esta época. No pudieron tener una igualdad entre las clases sociales, entre el país, los pensamientos y la economía, como pues pasa siempre. Las cosas se intentan, pero pues no siempre resultan favorables los resultados.
La población en este tiempo tuvo que seguir compitiendo y haciendo sus mayores esfuerzos para así poder seguir adelante. Y aunque pues no todo fue malo, ya que pues sí se pudieron obtener mayores opciones educativas. Los objetivos de la educación en este entonces era que se formaran una mayor cantidad de profesionistas, los cuales ayudarían posteriormente al Estado y que podría para poder resolver las dificultades o problemas que a este se le presentaran. Igual deberían dejar atrás, querían dejar atrás el analfabetismo que existía en gran cantidad en estos lugares y que existiera una mayor cantidad de personas preparadas para así salir adelante, no solamente en un aspecto, sino en todos los aspectos. Con respecto al periodo anterior, lo que continúa en este es de que en la educación aún se sigue existiendo, bueno, se sigue presentando la religión, siguen poniendo la religión muy ligada a la educación y lo cual no ayuda tanto porque pues no deja que las personas se hagan críticas y puedan estudiar solamente como que lo más importante y lo que más les vaya a ayudar a su formación, ya que la religión pues no es algo que que sea muy importante para la formación de las personas. Los cambios que se comenzaron a dar fueron de que se quiso dejar de lado la iglesia, aunque no se logró del todo, pero se comenzaron a dar más las enseñanzas educativas con respecto a la razón y con los conocimientos científicos, que ya todo estuviera experimentado, estuviera comprobado y que tuviera una explicación, no por medio de la religión, sino científicamente. La relación que tiene en esta época con lo que ahora estamos viviendo es de que anteriormente se enseñaba solamente para lo que el Estado le beneficiaba, lo que a él le ayudaba y lo que era mejor solamente para su conveniencia, para los que estaban en ese entonces gobernando. Y en la actualidad pues prácticamente sigue pasando lo mismo, aunque se hayan dado cosas y todo, pero pues volvemos a lo mismo porque el, el Estado, bueno, los que se encuentran gobernando en estos tiempos, lo que quieren es que las personas no sean críticas, que solamente se queden con lo que les digan, que no traten de buscar más información, que no se traten de informar en otras partes y que se queden solamente con lo que ellos les han dado para que no tengan problemas ellos y solamente salgan beneficiados.